Pues como le decía, Jehová puso gracia en los ojos de Potifar, pues como José administraba sus bienes, y por eso lo pone como el segundo después de él, delante de todos sus bienes. Solo la única condición era que tenía que respetar a su mujer. Pues algo que quizás nosotros no notamos, y a lo que se le hace mucho hincapié sobre la vida de José, es el don que él tenía de poder interpretar los sueños, que por el primer sueño que tiene, por los sueños que tiene mientras está en su casa, es que sus hermanos quieren matarle. Déjenme decirle algo. El don en la vida de José, el don de interpretar los sueños, simplemente fue una herramienta. Nunca fue el fin. Bendito Dios. Porque el ser un buen administrador siempre fue el fin a lo que Jehová lo iba a llevar. Bendito Dios. Ahora, José hereda de Jacob esta parte, mis hermanos, el de ser buen administrador. Déjenme decirle algo. Jacob rehusó en su niñez el ser el muchacho quieto, el muchacho que tenía que vivir entre las tiendas, el muchacho que quizás andaba en la falda de su madre. Él no le gustaba esta posición, él rehusaba esta posición, él quería ser un cazador igual que su hermano. Mas sin embargo, él no sabía que en esta posición era que Jehová lo quería formar. Bendito Dios, porque de esta era la manera que Dios iba a bendecir su vida y la de su descendencia. Porque cuando José va a Egipto, él pone en práctica todo esto mismo que heredó de su padre, el ser el buen administrador. El ser buen administrador fue que lo hizo tener una buena posición delante de Potifar. El ser buen administrador fue que lo hizo también estar en una buena posición aún en la cárcel. El ser un buen administrador fue que lo llevó, bendito sea el Señor, a que el faraón en su momento pensara en él, para que él entonces fuera el que administrara los alimentos durante esos 7 años, para que cuando lleguen los 7 años de escasez, hubiera comida en el pueblo y que la persona que pudiera suministrarlo a los demás sea una persona que tuviera estas capacidades. El don simplemente en la vida de José fue una herramienta que Dios utilizó para que él pudiera, bendito sea el Señor, en el momento que Jehová quisiera, glorificarse en la vida de José. José nunca pudo usar este don en los momentos que él quiso. En los momentos que él quiso sacarle provecho al don de interpretar sueños, Jehová no se lo permitió. Porque el don, bendito sea el Señor, el don que el Señor ponga en nosotros, bendito Dios, y el talento son cosas diferentes. El don viene de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo usa cuando Él quiere, se manifiesta cuando Él desea. Por eso los sueños, bendito sea el Señor, Él lo podía interpretar en los momentos que el Espíritu Santo se lo daba. Bendito Dios. Mas sin embargo, el ser buen administrador siempre fue el fin por lo que Jehová, bendito Dios, estaba formando a José, para que él pudiera sustentar a aquella nación y para que también pudiera sustentar a sus hermanos y a su padre, los quienes se convertirían en la nación de Israel luego de que Moisés, naciese para libertar a su pueblo. Este siempre fue el fin por lo que el Señor, bendito Dios, estuvo formando a José. Nunca fue, bendito Dios, los dones o el don de interpretar sueños el motivo principal para que José, bendito Dios, viviera, ni él ni sus hermanos. Siempre fue el ser buen administrador, algo que quizá pasamos por alto. Dentro de los hermanos de Jacob, dentro de los hijos de Jacob está Benjamín. Benjamín es bendecido con una palabra de parte de Jacob antes de la muerte de su padre. Bendito Dios. En Génesis 49:27 vamos a encontrar esta palabra que dice: Benjamín es lobo arrebatador
a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Donde leímos el principio de este mensaje fue en Jueces capítulo 21, versículo 6, y luego el versículo 15, que hacía una historia referente a la tribu de Benjamín, a la generación que nació después de este muchacho, bendito sea el Señor. Su nombre significa hijo de la mano derecha, es decir, representaba la fuerza de su padre. Fue una tribu numerosa de hasta 45.600 personas. Luego de que conquistan la tierra de Canaán a través del líder Josué, se le entregaron tierras entre la tribu de Judá y los hijos de José, hermanos que siempre procuraron el bien de Benjamín. Luego de la muerte del líder Josué, las tribus cayeron en la apostasía, y la tribu de Benjamín no fue la excepción, lamentablemente. La historia del levita y la concubina es el mejor ejemplo de qué tan depravados estaban las mentes de los hombres de aquella tribu. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos encajar lo que hemos leído, lo que hemos trabajado, lo que hemos explicado con el título que queremos transmitir a través de esta enseñanza? Cuando lo que el cielo te ha dado, el enemigo lo usa. Miren algo, mis hermanos. Le hice mención a una palabra profética que el padre declaró sobre el hijo antes de morir, es decir, sobre Benjamín. La palabra con la que Jacob marca a su hijo es la siguiente: lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Cuando nosotros como hijos de Dios portamos un don, un talento, una palabra profética, y lamentablemente nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, como le pasó a la tribu de Benjamín, que luego de que llegó a donde Jehová quería llevarla, aquella tierra de conquista donde había leche y fluía la miel, donde fluía la leche y la miel, bendito Dios, esta tribu abandonó los principios del Dios que lo llevó a aquel lugar, dando paso a adorar otros dioses que no eran el Dios que lo había llevado a aquel lugar, no había sido el Dios que lo había libertado de Egipto. Y sucede que al apartarse de la voluntad de Dios, al apartarse de los caminos del Señor, entonces ya entran en terreno del enemigo. Todo lo que el enemigo puso, todo lo que el Señor puso en sus manos, es decir, los talentos y virtudes, no los dones, sino los talentos y virtudes, el enemigo comienza a aprovecharlo. Incluso esta palabra que ya fue dada. Le hice mención en cuanto a la tribu de Leví, en cuanto al levita y la concubina, porque los benjamitas hicieron un acto de inmoralidad tan grande delante de Dios que lo llevó a ser castigado de parte de Dios a través de sus hermanos. Estos hombres, cuando aquel levita llegó a sus tierras junto con su mujer, ellos deseaban acostarse con el hombre, mas sin embargo ellos le ofrecieron a la mujer. Dice la Biblia que ellos se llegaron a ella desde la noche hasta la mañana. Acabaron con la pobre mujer, la violaron toda la noche. Y esto incomodó a Jehová, bendito Dios. La historia de cómo termina esto es de la manera siguiente, mis hermanos. Le hice mención a que los hermanos de Benjamín, los demás tribus, se reunieron para hacerle guerra, bendito Dios, a Benjamín por este mal que habían cometido. Y dice la Biblia, bendito Dios, que luego de que sus hermanos pelean y vencen a los benjamitas,
entonces se van de rodillas delante de Dios, humillados y apenados por lo que había acontecido, porque solo alrededor de 900 hombres quedaron vivos en toda la tribu. Entonces ellos decían en su clamor: hoy ha sido cortada una de las tribus de, de Israel, bendito Dios. Y a causa de ese sufrir, a causa de ese gemir, a causa de esa humillación, dice que Jehová abrió una brecha a favor de aquella tribu, a favor de aquellos 900 hombres que quedaron. Y todo el resto eran mujeres. Perdón, solo 900 hombres y todas las mujeres se las habían matado. Es decir, ya ellos no podían multiplicarse, no podían procrearse. Estos hombres iban a, si seguían en sus depravaciones, siendo homosexuales, ellos lamentablemente no iban a multiplicarse como tribu, simplemente iban a ir desapareciendo uno por uno. Y por eso fue el lloro de sus hermanos, porque sabía que ya no habían mujeres para procrearse. Por eso Jehová abre una brecha a favor de ellos, para que entonces si ellos puedan buscar mujeres en otros lugares y así puedan tener mujeres para estos 900 hombres y la tribu pueda seguir siendo la tribu de Benjamín, bendito Dios. Las enseñanzas que podemos sacar de estos relatos que hemos venido hablando, mis hermanos, son los siguientes. La bendición de Jacob sobre su hijo y su descendencia fue una palabra que se iba a cumplir sobre los enemigos de Benjamín. Es decir, que Benjamín no fue una promesa que Dios le dio para que él se enseñorease de sus hermanos a la manera que lo hizo, o que abusara de las personas a la manera que lo hizo. Cuando nosotros lamentablemente nos desconectamos del Señor, el enemigo utiliza lo que se nos ha dado, sea ya la capacidad mental, sea también hasta nuestra propia salud, bendito Dios. Pero cuando nosotros no estamos caminando, sigo hablando en el mismo tenor, dentro de la voluntad de Dios, sino que nos apartamos de por donde Él nos quiere llevar, pues somos presa del enemigo, lo acabo de mencionar. Bendito Dios. Y las virtudes y talentos que hay en nosotros, en nuestra vida, Él se aprovecha y las utiliza. O en otra ocasión, procura que tampoco nosotros la usemos. Bendito Dios. Gloria sea al Señor. Para ir finalizando y que podamos entender un poco más lo que el Señor quiere tratar con nosotros en este momento, mis hermanos, hermanas queridas que están viendo este video, procuremos que el proceso de Dios, el sufrimiento, las lágrimas, las necesidades, que todo lo que hemos pasado hasta el momento, desde hoy en adelante, tenga sentido. Que cuando el enemigo, déjenme decirle algo, ve que no puede usarte, le hice mención ahora mismo, a que él entonces procura detenerte. Hay una parábola que habla de la persona que enterró su talento. Bendito Dios. Y esta manera del enemigo operar, quizás nosotros no entendemos que es el enemigo que está procurando que nosotros no crezcamos. Y sí pasa mucho. Cuando nos enredamos, como dice la Biblia, en los afanes de la vida, en la vanagloria. Oh, bendito Dios. Nosotros de una u otra forma nos desenfocamos a donde Dios nos quiere llevar. Y al ir perdiendo la fe en ese desenfoque, pues dejamos de obrar como Dios quiere que uno obre. Y lamentablemente, esto es un bien a favor del enemigo. Cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios en nuestra vida, pues si Él ve que tampoco puede utilizar lo que Dios nos ha dado, pues se conforma con que tampoco nosotros lo usemos. Y para Él es ganancia, bendito sea el Señor, lamentablemente para nosotros. Gloria sea solo a ti, Señor. Con esto, hermano querido, hermanas queridas, le pido que no menospreciemos ninguna posición en la que el Señor nos tiene hoy en día o desea ponernos en el mañana.
Jacob siempre rehusó el ser el niño quieto de la casa. Jacob siempre rehusó el tener esa posición. Él quería ser el admirado por su padre. Él siempre deseó, bendito sea el Señor, el que pudiera agradar a los ojos de su papá. Mas, sin embargo, el propósito de Dios con él era diferente. Él no entendía que con ser el menor, él iba a ser bendecido por encima del mayor, que el mayor le iba a servir a él. Él no entendía esto, mis hermanos. Por eso muchas veces nosotros en medio del proceso, en medio de la situación, cuestionamos mucho al Señor, cuestionamos mucho al Padre, porque rehusamos muchas veces donde Él no tiene o donde Él no quiere llevar, no quiere asignar. Algo que puedo compartir con ustedes en este momento es que, gracias a Dios, hoy en día yo gozo de una posición laboral diferente a la que yo muchas veces anhelé y pensé. Pues la gloria de Dios es que lo que yo estoy ejerciendo en aquel lugar lo aprendí, oigan dónde, mis hermanos, siendo secretario en los ministerios juveniles de la iglesia. Sí, mis hermanos, siendo secretario en los ministerios juveniles de la iglesia, fue que yo aprendí hoy a bien administrarme en la nueva posición que Dios me ha dado hoy. Una posición que no busqué, una posición que por mi mente no pasó. Mas, sin embargo, el momento de que se me entregó esa posición dentro de los jóvenes en mi congregación, nunca la vi por poco, nunca la vi por chiquito. Así, todas las otras posiciones que se me ha venido dando, nunca he sabido decir no, porque entiendo que no es el hombre que me la quiera dar, aunque en mi pensar pueda venir, bueno, a lo mejor no encuentran a más nadie y me la quieren dar a mí para salir de eso. Aún me pueda venir ese pensamiento y yo digo, bueno, Señor, aún así yo sé que tú estás en el asunto y voy a procurar asumir esta posición porque sé que a alguien tú necesitas y que haga ese trabajo. Pues he procurado en cada una de las posiciones que el Señor me ha venido poniendo dentro de los ministerios juveniles, dentro de mi congregación, para la gloria sea de Él, hacerlo bien como para que es con Él, y no pensando que el hombre me va a admirar por lo que estoy haciendo. Y estas virtudes que he venido desarrollando en este espacio espiritual son las que me han ayudado a poder hoy en el espacio terrenal poder ejercer una posición, bendito sea el Señor, de renombre, una posición que demanda de cierta buen manejo de administrador, bendito Dios, que es lo que el Señor fue formando en Jacob, así como formó en José, y para su gloria también lo ha venido formando en mí, y sé que lo quiere formar en cada uno de ustedes también, mis hermanos. El ser buen administrador es algo esencial en la vida del creyente. El creyente que no se maneja en lo poco, porque menosprecia lo poco, porque entiende que no le sirve para nada, que él merece más, bendito Dios. Entonces, no creo que tampoco el Señor vaya a ponerte nunca algo mayor de ahí en tus manos, porque si Él ve que tú no puedes bien administrar algo sencillo, entonces Él también conoce tu corazón, de que cuando se te entregue algo más grande, tú vas a hacer lo mismo que con lo de que se entregó esa parte pequeña. Lamentablemente va a terminar menospreciándola. Gloria sea el Señor. Luego de que nosotros hagamos tantas cuestionantes en nuestra vida y nos preguntemos el por qué, porque quizás como a ustedes, mis hermanas, me dirijo en este momento, quizás ustedes se cuestionan mucho el por qué quizás vienen de donde vienen, que por qué lamentablemente tienen la condición económica que quizás hoy en día tienen, y quizás tantas cosas que ustedes pueden compararse con otras personas que tengan cosas que ustedes lamentablemente quizá hoy no tienen. Todas estas cuestionantes que ustedes se hagan, no es tan mal que la hagan. Ahora, luego de que usted se cuestione y cuestione a Dios, hay un segundo paso que usted debe de procurar en su vida, que es el siguiente, la reflexión. Sí, comience a reflexionar.
el que si fuera de otra manera entonces la cosa, entonces, ¿quién fuera usted hoy? ¿Dónde estuviera usted hoy? ¿Estuviera usted hoy en los caminos del Señor si las cosas fueran diferentes a como usted desea que fuesen en su vida? ¿A como ha deseado que fuesen? ¿Estuviese usted hoy sirviéndole a Cristo? Quizá con la devoción que le está sirviendo hoy al Señor, si su vida fuese diferente a como ha venido siendo. Y luego de que usted haga esta reflexión, entonces pase al tercer paso. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque aunque hay muchas cosas que usted no ha podido comprender, no ha podido sobrellevar en la vida, muchos errores que ha tenido que cometer, Dios ha estado con usted. Y de una u otra forma es lo que Él en parte, por no decir todas las cosas, la ha querido traerla a ti con una enseñanza, bendito sea el Señor. Y por eso debemos darle gracias por lo que tenemos, por lo que anhelamos, por lo que aún no llega, por lo que se perdió, por lo que quizá entendimos que era mejor que esto hoy en día. Demos gracias porque Él está. Aunque muchas cosas hoy no estén, pero si Él está hoy en tu vida, dale gracias a Dios simplemente por esto, porque Él puede hacer que lo que se perdió y lo que venga sea mucho mejor de lo que tú estás anhelando. Bendito sea el Señor. Y una cuarta parte, acepta luego de que te quejes, luego de que reclames, reflexiona, luego de reflexionar, da gracias a Dios, luego de dar gracias a Dios, entonces acepta la voluntad de Dios sobre tu vida. Y esfuérzate en hacer verdaderamente cumplir su propósito para contigo. Porque déjeme decirle algo, en este proceso de cuarentena que nos encontramos, si todo este proceso de aislamiento, de nosotros estar entre las cuatro paredes de nuestra casa, no ha habido este proceso mental en nuestra vida, de que nos estemos quejando porque no podemos salir, de que los alimentos se acaban, de que cómo será que vienen las cosas, es decir, que esta enfermedad no se acaba, que es posible que me pueda contagiar. En fin, usted se puede quejar a como usted entienda. Pero si usted luego de que se queja, bendito sea el Señor, no reflexiona, no da gracias a Dios y no acepta la voluntad de Dios, que esto es voluntad de Dios para con la humanidad, bendito sea el Señor. Déjenme decirle que este aislamiento en su vida, lamentablemente, ha sido en parte de balde. ¿Por qué de balde? Porque algo que también el Señor compartió conmigo para que le dé a entender a ustedes, es que en este proceso de que Él ha golpeado a la humanidad de esta manera, hay cosas que Él quiere resurgir. Bendito sea el Señor. Resurgir, esta es la palabra que voy a administrar en este momento para con ustedes, mis queridas hermanas. Dios quiere una renovación en sus vidas. Dios quiere traer cosas nuevas. Dios quiere traer un cambio de identidad como lo trajo en la vida de Jacob. Pero es necesario el quebrantamiento, es necesario que este proceso verdaderamente, no simplemente de la cuarentena, sino el que ustedes han venido viviendo, sea cumplido tal y como Dios se lo propuso en la vida de ustedes, y que ustedes entiendan de que esto, gloria a Dios, no es para menospreciarlas, no es para tenerla por poco, sino que al contrario, ustedes puedan confiar en Dios más que nunca y entender que Él todo lo que ha venido haciendo ha sido a favor de sus vidas. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Cristo. Porque a partir de este quebrantamiento, no simplemente para ustedes, sino para toda la humanidad, bendito sea el Señor, Dios va a traer un resurgir. ¿Un resurgir en qué? Una generación del secreto, así me decía el Señor. Esta será la generación del secreto, la que salga de aquí, la que salga pulida de este proceso, la que salga verdaderamente con una mente diferente a como entró al momento de la cuarentena, bendito sea el Señor. La generación del secreto no será una generación amadora del público, bendito Dios. La generación del secreto también es una generación de intimidad, no una generación de civismo, bendito sea el Señor. La generación del secreto será una generación que busca honrar a Dios donde nadie lo ve, bendito sea el Señor. Y no que pretenda honrarlo
donde la gente sí lo está viendo. Bendito sea el Señor. Hay una renovación que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros a través de esta situación de pandemia. Pero para ustedes como familia, bendito sea el Señor. El Señor trae un cambio, quiere traer un cambio de identidad a su vida. El Señor quiere traer un cambio de identidad, no simplemente, bendito sea el Señor, correspondiente a lo terrenal, sino también a lo espiritual. Dios quiere que ustedes tengan una mente diferente a partir de este proceso. Dios quiere que ustedes comiencen a darle gracias a Dios por lo que no han tenido, que comiencen a darle gracias a Dios por lo que se le ha ido, que le den gracias a Dios, bendito sea el Señor, aún por lo que sus manos no pueden alcanzar, bendito sea el Señor. Y Dios comenzará a abrir puertas, Dios comenzará a transformar, Dios comenzará a multiplicar como hizo con la tribu de Benjamín, que Jehová abrió brecha. Jehová abrió una brecha a favor de ellos. Y en este momento el Señor te dice a ustedes, mis hermanas, le dice a cada uno de ustedes, que el Señor abre una brecha a favor de su familia. Cuando ustedes terminen este proceso, bendito sea el Señor, de transformación, de cambio, bendito sea el Señor. Cuando ustedes terminen este proceso en el que el Señor la tiene, bendito sea el Señor, habrá un cambio de identidad en sus vidas. No pensarán como lamentablemente todavía siguen pensando, bendito sea el Señor. Dios quiere un cambio para con ustedes. Dios quiere una transformación. Dios está procurando que en todas estas situaciones que ustedes están viviendo, bendito sea el Señor, un acercamiento con sus corazones, pero un acercamiento genuino. Porque déjenme decirle algo, y no simplemente a ustedes, sino a todo aquel que me pueda ver. Aún en este momento de cuarentena hay personas que el día no le da. El día se le está yendo sin saber qué están haciendo. Y este es el problema que lamentablemente está inundando muchas vidas. Bendito sea el Señor. Que a pesar de que se encuentran sin horario de trabajo, algunos, a pesar de que se encuentren con las facilidades que antes no se encontraban en cuanto al tiempo, bendito Dios, aún así hay muchas situaciones para poder tener intimidad con el Señor. Aún así hay mucha dificultad para poder tener una hora de la lectura de la palabra. Bendito sea el Señor. El día se le está yendo aún rápido sin aprovecharlo. Sin aprovecharlo en lo que Dios ha querido que su pueblo lo esté aprovechando. Porque mientras el mundo se está yendo a grito por la situación que está pasando, su pueblo debe de tener otra actitud. Y lamentablemente muchas personas todavía esto no lo entienden. Y sus vidas siguen igualitas, deseando que la cuarentena pase para volver a su estilo de vida normal. Un estilo de vida vano, vacío, sin presencia de Dios. Eso es lo que muchas personas están deseando y lamentablemente muchos de ellos son cristianos, mis hermanos. Por eso debemos de procurar que este proceso no sea de balde, que todas estas situaciones que hemos venido pasando en nuestra vida no hayan sido de balde para con Dios, porque entonces lamentablemente seguiremos de proceso en proceso. Nuestra vida nunca lamentablemente verá, bendito sea el Señor, más allá donde Dios quiere llevarnos, porque nuestra mente no cambia. Y mientras la mente no cambie, usted seguirá viendo las cosas de igual manera. Usted seguirá viendo las cosas de la misma manera que lo está viendo hasta el día de hoy. Se seguirá quejando de lo mismo. Seguirá siendo la misma persona negativa, la misma persona de falta de fe. Seguirá siendo lamentablemente la misma persona con la misma mentalidad corta. Lamentablemente, mis hermanos, debemos de tener otra actitud en estos momentos. Debemos de dejar que el proceso nos inunde y que podamos asumir esto de parte de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres trabajar conmigo en medio de este proceso? ¿Qué es lo que tú quieres moldear en mí, Señor? Y no seguir siendo ignorante y tener excusas delante de Dios. Debemos de tomar otra actitud en estos momentos, mis hermanos. Debemos de tomar otra actitud ante el Espíritu Santo. Pasemos más tiempo con Él. Pasemos más tiempo en el secreto con el Señor. El Señor quiere traer una generación del secreto, no una generación que lamentablemente le gusta el vitilleo, como tiempo atrás estuvo viendo mucho. En medio de este proceso hay muchos predicadores que han salido de la palestra, porque lamentablemente nunca fueron esencia, siempre fueron apariencia, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor ha querido venir quebrantando dentro de su pueblo también. La tanta hipocresía que se vive.
Seamos genuinos con Dios. Seamos una generación diferente cuando salgamos de esta crisis que estamos viviendo. Seamos la generación del secreto. Que Dios le bendiga. Les amo y les quiero en el amor de Cristo.